viendo dos lugares y entonces se usa para tratar de determinar si ese es el caso. Ahora, haciendo la prueba con el ultrasonido con el instrumento nuestro, hay 4 sensores que tenemos disponible para ultrasonido. El instrumento por la parte del frente tiene un sensor y el sensor de TEV está por aquí en el frente. También siempre recomendamos que vaya mirando la pantalla cuando está trabajando con el instrumento, y a veces eso se le hace difícil si nada más se usa ese sensor. Por eso tiene el flexible para poder, por ejemplo, trabajar sobre la cabeza. El Ultra Dish es un disco parabólico que se usa para trabajo afuera. Tiene un botón donde tiene una luz láser. También tiene, si es de día o en un lugar donde no puede ver el punto rojo, hay un alineamiento como pistola para poder alinear al lugar donde quieren medir. El último sensor es el sensor de contacto. Cuando hay un gabinete, un cubículo que está completamente sellado, donde no hay escape de aire, se puede usar este sensor de contacto. Le doy un ejemplo ahora en unos momentos. Aquí el ejemplo de usando el Ultra Dish. Va a querer observar la pantalla a la vez y tener los auriculares puestos. Si está trabajando afuera, no debe ser un día que esté lloviendo, porque eso genera mucho sonido, ultrasonido, días de alta humedad, y vamos a hablar ahora de dentro de cubículos. Como dije, va a querer tratar de buscar lugares donde haya camino para el sonido, ¿no? Sea, por ejemplo, si hay un tornillo que falta, el agujero de ese tornillo que falta, ponga el sensor ahí. Y el sensor de contacto es para cuando está sellado completamente. Por el frente tiene unos imanes, entonces se pega al metal. Idealmente este es el sensor de último que usa, porque no es direccional como los otros sensores. Por ejemplo, si hay descarga parcial dentro del cubículo, el panel de metal va a vibrar y se detecta con el sensor. Pero también si hay ruido de afuera, puede confundirse, el sensor no sabe. Otro punto para instalación, se usa un poquito de gel, como que se usa para los ultrasonidos para los babies, para los bebés. Si no tiene eso, lo pone donde haga cualquier label para que haga un buen contacto, cualquier ¿cómo se dice, Rosa? El label en español, me perdona. Cualquier papel afijado al metal para ayudar en el contacto. Pantalla, en el ultrasonido va a tener la pantalla de gráfica de fase resuelta. Quiero enseñarle este punto aquí donde está la frecuencia 50.00 Hz. El instrumento es para poder usar el algoritmo que te dice DP y te pinta la gráfica. Es importante tener la frecuencia de la corriente bien precisa. El instrumento nuestro tiene 2 sensores. Tiene un sensor óptico que recoge la frecuencia de la corriente de luz fluorescente,
Y si no puede de esa manera, hay otro sensor de campo eléctrico. Entonces uno selecciona uno o el otro para poder determinar la frecuencia. En el caso donde no puede con ninguno de esos dos, busca una área donde sí pueda y lo cambia manual y entra el valor manualmente. Es crítico para poder hacer el algoritmo trabajar y poder dibujar las gráficas. Aquí un ejemplo de ruido a mano izquierda. Está 46, bien alto la cantidad de decibel, pero como pueden ver en la fase resuelta, no tiene ninguna agrupación y seguro que si tienen los auriculares puestos tampoco va a oír el distinto tocino fiéndose que se describe lo que es descarga parcial. Y aquí a mano derecha el ejemplo anterior. Aquí un ejemplo de los datos que se colectan con el instrumento. Y aquí ve un ejemplo bien grande de descarga parcial superficial con el sensor micrófono, el flexible. El algoritmo, no sé si pueden ver ahí, pero el algoritmo le dice que es descarga parcial y con una certitud del 94%. Y también la persona que consiguió esta información, si el Phase Reference Lock dice ahí, significa que pudo conseguir la frecuencia de corriente, sea 60 o 50 Hz. Este es un ejemplo de un cliente aquí en los Estados Unidos que nos invitaron, nos pagaron para hacer un estudio y antes de abrir con el sensor flexible determinamos que este tenía mucha descarga parcial, era bien alto. Entonces no podían apagar la corriente, entonces se pusieron la ropa protectiva y cuidadosamente abrieron la puerta, pero desde bien lejos usando el sensor parabólico lo estábamos pasando por cada terminación, uno por uno, hasta que llegamos a este y ahí después de verlo más cerca se veía el polvo blanco y ese puntico rojo ahí es el laser pointer del instrumento. Luego le dieron mantenimiento, reemplazaron el cable y regresamos y no había problema. Se descubrió después que la razón era porque cuando estaban haciendo la instalación, el cable ese lo cortaron un poquito corto, era muy poco, pero era suficiente y también esta bota estaba doblada al instalarlo, tratando de forzarlo ahí y eso rompió el campo eléctrico y empezó ahí la descarga parcial. Y ese es un ejemplo que ya con todo lo que le he explicado anteriormente se sabe que esto iba a ser un problema desde el principio. Una pantalla aquí sobre lo que es descarga parcial usando el sensor de cable. Como dije, es el RFCT, HFCT, depende cómo lo quiera llamar. En el instrumento nuestro se conecta al instrumento y hay diferentes pantallas. En este caso, como estamos haciendo una medida directamente, se mide en picocoulombs directo, pero es igual, hay una gráfica de fase resuelta. Hay algunas pantallas adicionales que no voy a hablar de ellas hoy, pero tiene toda capacidad aquí. En este ejemplo, como estamos hablando en este seminario, webinar de métodos no invasivos, pero conectar un CT a la tierra a veces puede ser considerado invasivo. Si se pone la ropa protectiva,
si se puede. Adicionalmente, nuestra compañía aquí en los Estados Unidos diseñamos una pértiga especial con el CT al final y por lo menos, aunque tenga la ropa protectiva, un poco más lejos lo puede instalar en el cable de la tierra, en vez de tener que meter la cabeza o la mano en un gabinete. El instrumento UltraTEF, como vieron aquí, nada más tiene capacidad para un CT. Nosotros ofrecemos también otro instrumento que se llama el Cable Data Collector, que es diseñado específicamente nada más para cables y puede conseguir los 3 cables a la misma vez. Un poquito más avanzado que el UltraTEF. Por último, no sé cómo voy con el tiempo. Mediciones por UHF. ¿Por qué UHF? UHF, cuando está trabajando afuera, puede identificar descarga parcial interna y superficial. Es adicional al ultrasonido en el aspecto ese. También una cámara corona nada más puede identificar superficial. Esta es la única manera de determinar si hay un en un aislador interno. También, ¿por qué UHF y no VHF? UHF tiene una distancia más adecuada. También la antena de VHF es enorme en comparación con la de UHF y uno no quiere estar en una subestación afuera con un pedazo de metal bien grande. Entonces se puede diseñar una antena mucho más pequeña. También en el UHF puede ignorar lo que es corona, que ya anteriormente hablamos que corona solamente no es dañoso afuera porque nada más estás dañando el aire y el aire se reemplaza. Aquí un poquito más explicación cómo ignora corona. En este gráfica aquí a mano de izquierda, en el rastreo azul es el background, lo que es sin corona. Y este es un experimento donde está saliendo corona por esta esquina aquí, en el tubo ese. Entonces, el rastreo rojo es después de que se activó la producción de corona. Entonces, la gráfica aquí a mano derecha es la diferencia entre los dos. Entonces, aunque hay estos picos aquí en la banda de más de 700 megahertz, eso era background. Entonces, lo que era corona cuando estaba prendido nada más era bajo 300 megahertz o 250 megahertz. Entonces, la sonda UHF nuestra cubre un rango largo y se puede mirar en otra área por aquí. Si hay descarga parcial, va a ocurrir en otro rango y la corona no va a ser problema. Así, en esa manera puede ignorar la corona por diseño de la antena y el instrumento. Y aquí está en una foto más grande el instrumento conectado con la antena. El instrumento UHF tiene unas gráficas especiales adicionales para ayudar si son necesarias. Tiene la de fase resuelta, que es la principal. Hay algunas adicionales si hay... son útiles para ver si hay interferencia de radios y cosas así. Y bueno, eso cubre lo que iba a presentar.
gracias a todos por su tiempo y quería ver si pueden dar algunas preguntas. Tratamos de responder. Invito a los participantes a abrir brevemente su micrófono a los que quieran hacer consultas para poder escucharlos todos. Buenas tardes, te saluda Saúl Pérez. Buenas. Tengo una consulta. En una máquina como, digamos, un horno de inducción, en el tablero general, donde se tiene condensadores y se quiere hacer la medición de si existe descargas parciales internamente, en el interior del gabinete, obviamente, el nivel de ruido es bien alto, dado por la alta frecuencia al cual funciona, ¿no? Que son de 12 o 12 pulsos. La pregunta es, ¿este equipo tiene algunos filtros que podría solamente captar la descarga parcial interna de los condensadores? ¿O va a ser afectado por los niveles de ruido? Ya, el nivel de ruido, el sensor TEV va a ser afectado, es un rango diseñado, probablemente va a ser afectado. Siempre con gusto se puede probar. Rosa tiene un instrumento que le podemos prestar y lo podemos probar y nos envían las gráficas para mirar, pero si está al aire libre se puede posiblemente usar el UHF. Lo que sí le puedo decir es que no hablé, es una pregunta, una confusión que a veces pasa en lo que es termografía y descarga parcial. En termografía estamos buscando alta corriente porque sale el calor. Y en descarga parcial es un evento de voltaje. Entonces, mientras que el voltaje esté presente, puede haber descarga parcial, aunque, por ejemplo, un cable no tenga corriente, nada más el voltaje y un corriente pequeño, la descarga parcial va a ocurrir. Y la razón que hablo de eso es porque si pueden, un día que esté de mantenimiento, pueden operar el equipo, pero apagar el induction, pueden hacer la medida de esa manera. Eso también nos está ocurriendo ahora mismo con una planta lo que dicen un steel mill, de planta de hierro que tiene una fuente de arco y genera una cantidad grande de ruido. Espero que le ayude ahí. Podemos continuar con eso aparte. En el chat vi una pregunta interesante. ¿Qué significa el nivel de sonido negativo? Si recuerda el arco de sinusoidal de la corriente, hay la parte positiva y la parte negativa. No es para preocuparse. No es nada muy complicado. Buenas tardes, una consulta. Martín Calqui saluda. Buenos días. Una consulta para celdas de media tensión convencionales. Convencionales hablo que son que todos los equipos están por separado, o sea, seccionadores, interruptor, ¿no? Transformador de corriente, no están todos en una celda como Metal Club, ¿no? Sino separados, ¿no? Entonces, en este tipo de celdas, ¿cuál sería el mejor instrumento para utilizar?
No, porque yo he tenido casos en los que he detectado efecto corona, descarga superficial con cámara de efecto corona, y cuando he realizado la inspección de ultrafrecuencias o el método acústico, no he detectado nada. O sea, quizás sea por la poca hermeticidad de la celda, ¿no? Es posible, es posible. Nosotros no lo fabricamos, pero existe, por ejemplo, si conoce las ventanillas termográficas para las celdas, hay los mismos fabricantes, si no, le pregunto a Rosa y yo le paso a ella bueno, ahí está mi email, me manda un email y le paso el fabricante. Hay una ventanilla de ultrasonido. Lo que es una puerta chiquitica y se abre la puerta y hay un huequito chiquito donde puede poner la sonda de ultrasonido. Posiblemente. También en el caso nuestro tenemos la sonda de contacto que no tenía usted. Puede que eso le ayude también. O sea, es una ventanilla especial. ¿Contiene algún adaptador ahí que nosotros podemos colocar? Sí, se usa el aparato? me perdona, yo no fui al colegio para español, es nada más lo que me aprendí con mis padres. Y no hablamos de términos eléctricos con ellos. Lo que en inglés le dicen un knockout, es un hole punch para conduit, que se pone, es un tamaño estándar, se abre el hueco y se pone la ventanilla y por el otro lado hay un enrosque para que no se salga, y luego la ventanilla tiene una puerta que se abre y entonces, porque el huequito no lo va a querer permanente donde uno pueda caminar, entonces se cierra la puerta para cerrar el hueco y nada más se abre cuando va a poner el sensor. Ok, sí le entendí. Está bien. Ya, pero también la onda de contacto, la sonda que tenemos de contacto también se puede usar más fácil. Por esa misma razón la tenemos. Ahora otra duda era respecto al sensor TEP. En una parte de la exposición habló que solamente detecta descargas parciales internas. En el caso de las descargas superficiales o efecto corona, cuando ocurren dentro de un equipo, o bueno, en la superficie de un equipo, estas también encuentran un camino de fuga, ¿no? Entonces, por lo tanto, todos derivan por la tierra, ¿no? ¿Por qué se mencionó que no se podía, ¿no?, medir con el sensor TEP? Ya, me enredé ahí, perdón, estaba mirando también las preguntas en el chat y no sé si lo entendí completo, pero lo que creo que le puedo decir es revisar, repasar la diferencia entre ultrasonido y TEV o entre superficial y interno y los métodos. Entonces, cuando es superficial, va a salir sonido en la banda de ultrasonido, a veces en la banda del oído humano y también en la banda de UHF, VHF, es por todos lados, bien variado el rango de frecuencias que sale, pero cuando es interna, no es que no haya, es que está bloqueada. Por ejemplo, si es interna dentro de un cable, no hay manera de escapar el sonido, no hay camino para que escape, entonces no se puede detectar de esa manera. Entonces, por eso hay que usar otras maneras. Entonces, de ahí salió la técnica TEV, Transient Earth Voltage. Y recuerde, el porcentaje de descarga parcial interna es bien pequeña, 1%, 5%, muy pequeño. Es rara vez que lo va a encontrar, pero sí ocurre. También es más lento
El superficial avanza mucho más rápido, el interno puede demorar 1 año, 2 años más en salir en un problema grande. Entonces entiendo que el sensor TEP está relacionado a la prueba de acústica en todo caso, no No es acústico, aunque algunas de las pantallas se parecen. Cuando nos ven el instrumento, diseñamos el instrumento para que las pantallas sean similares, pero no, el TEB no tiene nada que ver con acústico. El Claro. TEB es solo para interno. Ya. Justamente es la confusión, porque si habla de el ruido no puede escapar en un cable, se supone que si analizamos desde el punto de vista de las ultrafrecuencias, el ruido sí se puede detectar porque tiene la componente, ¿no? Tiene la componente, entonces... Bueno, depende de dónde es. Por ejemplo, si es en la terminación del cable, como vieron en el ejemplo donde usamos el disco parabólico, era ahí en la terminación, y entonces ahí sí se usó el sensor ultrasonido, pero era en el cable. Pero en el ejemplo, nada más tenía uno, me perdona, donde era un CT, y dentro del CT había un vacío de aire, dentro de la resina del CT había un vacío. Ahí no hay manera de que se escape el sonido. Entonces, por eso se usa el sensor TEB. Para lo que es cable, también tenemos el RFCT, HFCT, también para cable, porque sea superficial o interna, la descarga parcial va a ir caminando por el cable de tierra, y entonces si conectamos un CT ahí, podemos detectarlo ahí. Ok. Listo, gracias. Con gusto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Rosa, yo desearía pues poder enviarte un correo por interno a fin de profundizar un poquito más el tema, porque nosotros queremos aplicar esta metodología, estos equipos, pero ya hacia una base real instalada, ¿no? Entonces, sería ideal para nosotros poder evaluarlo y ver qué tipo de equipo y accesorios vamos a usar en base ya a estos equipos que están realmente instalados, ¿no? Te agradecería bastante ahí nos podamos contactar internamente. Sí, ingeniero. Yo voy a enviar un correo con toda la información. De aquí no puedo visualizar su nombre. ¿Me podría indicarlo para poder hacer una reunión ya especializada? ¿Me dice su nombre, por favor? Sí, lo pongo en el chat, Clisman Me lo pones Atado en el chat. Ok, Sí. ok, listo. Ya, ok, sí, podemos hacer una reunión para profundizar el tema. Listo, gracias, ingeniero. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal, ingeniero Jorge? ¿Qué tal? Sí, mire, le hablo en representación de la empresa Red de Energía. Nosotros tenemos estamos encargados del sistema de transmisión aquí en Perú, y bueno, nosotros tenemos equipos de media y alta tensión, ¿no? Subestaciones La Intemperie, subestaciones GIS, y bueno, en el día a día, pues uno observa en las subestaciones descargas, ¿no? Descargas parciales, más que todo en los aisladores de patio, ¿no? Nosotros efectuamos una metodología de mantenimiento que es una inspección visual nocturna, en donde se puede visualizar. Es la mejor oportunidad. Si hay un arco, lo pueden ver. Sí, y lo catalogamos con un nivel de criticidad de valor de contaminación 1, 2, 3, de acuerdo a lo grave que es, ¿no? ¿Usted cree que esa metodología es factible, o usted considera que podríamos efectuar, no sé, la medición por ultrasonido? Considerando que estos equipos están en patio,
cerca a otros equipos, de acuerdo a Ya, una distribución. quiero responder a dos preguntas a la misma vez. Déjeme leer esta otra pregunta que es relacionada a la suya y trato de responder a las dos que alguien puso en el chat, el señor César. Realicé mediciones en una línea de transmisión de 33 kilovolt y una estructura. Encontré niveles de ultrasonido y en los cables de soporte, llamados los cables de anclaje, que eran superiores a los valores de los 3 fases. ¿Cuál sería la causa? Entonces, en esta aplicación le hablo sobre los dos. Entonces, lo que está haciendo no está mal, ¿no? Lo único que el instrumento usando ultrasonido y si quiere opcionalmente el UHF también le puede localizar lo que es igual para las dos situaciones. Lo que puede hacer con el Ultra Dish y el UHF lo pueden mover de lugar a lugar y de punto en punto para poder identificar lo que es. Primero oyen en bruto que hay algo que está ocurriendo y entonces van, como hice en el ejemplo, en el último ejemplo que estaba el otro dish y íbamos de terminación de cable a terminación de cable uno por uno. Eso lo pueden hacer y no tiene necesariamente que ser de noche. Lo único que es bueno hacerlo en tiempos si es descarga parcial superficial donde haga mucha humedad, ¿no? Pero también a la misma vez pueden hacer una inspección termográfica y ahí lo tienen todo completo porque la termográfica le da otra información. La termográfica a veces se recomienda hacerlo de noche porque de día está todo el equipo caliente por el sol y también el detector de termográfico, si lo apunta al sol por accidente, daña el detector. Entonces, si siguen haciéndolo de noche, pueden combinar todas esas cosas y hacerlas juntas. Pero sí, en conclusión, sí, el ultrasonido y el UHF le va a poder dar, y ya yo di en la presentación un ejemplo de que se usó afuera. El ultrasonido va a detectar lo superficial, el UHF lo superficial y lo interno. Bueno, quisiera complementar un poquito a lo que Jorge ha indicado. Lo que ustedes lo que Red Energía y lo que nos estás comentando sobre las inspecciones que haces en las subestaciones o en los patios de llaves y lo hacen de noche está bien, pero esa inspección es para visualizar básicamente corona, ¿no? Porque es lo que esos arcos que hay es la visualización de corona, pero en cambio los equipos de A-Technology le va a poder diferenciar que es corona con una descarga parcial superficial, que realmente es la que interesa, ¿no? El daño al dieléctrico. Y lo mismo para lo que es lo mismo con el UHF, que tiene como accesorio de Technology que puedes detectar una descarga parcial interna, que a pesar que es muy poco probable, es muy dañino, ¿no? Es más dañino una descarga parcial interna que un superficial. Por favor, adelante, Jorge. No, gracias, sí, por aclarar ese punto. El instrumento, el corona, la mayor parte de la razón de la corona afuera siempre son un tornillo o algo, un punto
fino, un punto filo donde típicamente eso es lo que se va a encontrar. Lo malo de la corona es si tienen vecinos que usan ham radio y ellos se enojan en cantidad cuando hay mucha corona. También la corona puede afectar, genera tanto ruido que puede, aunque esté usando el disco ultrasonido, puede esconder algo más serio. Entonces, si llega la oportunidad donde pueden darle a la atención y evitar solucionar el problema de corona, pero no de emergencia, siempre es recomendable. Bueno, nos pasamos mucho tiempo, gracias. Ya estoy mirando la hora. Nos pasamos mucho. Gracias por quedarse con nosotros. Sí, gracias a todos. Y si tienen más consultas o por ahí faltaron algunas consultas, vamos a enviar un correo a todos los participantes y vamos a enviar el video también. Entonces y ahí nos pueden hacer las consultas y también podemos concretar una reunión para explicarle o darle alguna solución específica, ¿no? Igual, gracias. Gracias, muchas gracias por Rosa y todos por su tiempo y muy buenas preguntas. Gracias, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Gracias. Igual.